¿Alguno de ustedes ya revisó la guía, ya hicieron la lectura, ya miraron los temas? ¿Qué les parecieron? ¿Muy complicados, muy sencillos? Solo somos Yo dos. terminé solo la Ven, uno, ¿no? ven, ¿tú Alejandro. terminaste ya la primera? No la terminé, de biología sí, estoy haciendo ahorita física porque es que voy a tener unos cuantos inconvenientes, y me estoy poniendo al día, y la biología se me hizo relativamente fácil porque como yo ya había estudiado este año, yo ya había visto este tema, y de hecho este Sí. tema me gustó bastante, entonces se me hizo bastante fácil, y el de las ondas es el que estoy haciendo ahorita mismo, que está haciendo mismo, y el que estoy leyendo. Vale, Venus, te voy a pedir un favor. ¿Tú estás desde tu teléfono celular? ¿Sí? Venus, ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿estás desde tu teléfono celular? Sí, ¿Puedes, por favor, acercarte al sitio desde donde se emite la señal de internet? Porque la verdad no te escucho muy bien. yo creo que son mis, ya va, un momento, ya va. Sí, para que por favor te hagas en un sitio donde recibas mejor la señal de internet. Bueno, ¿y tú Sí, qué no, tal, Ángel? es que creo que son mis audífonos que están fallando y el micrófono está malo, creo. Creo que se me dañó el micrófono. Entonces, ¿Me de pronto. escuchan? Sí, 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 mucho mejor. Bueno, ya, ajá, sí eran los audífonos. Vale, Ajá, vale. ¿me escuchó lo que no? Sí, pues tú decías que este tema ya lo habías visto, que tú ya habías empezado a trabajar con esto, que te gustaba mucho, y entonces que no habías Sí, tenido muchos problemas con él. ujú, ¿Y ujú, tú qué sí, con tal, lo que Ángel? dije. ¿Cómo te ha ido con estos temas? Bueno, profesor, sinceramente, con estos temas aún no he empezado, porque como en estos momentos no tengo celular, que es en donde me llegaba todo, ahorita estoy mediando por el celular de una amiga, o sea, de mi mamá, que también está en el grupo. Y he tratado de ingresar al Classroom, ya entré, pero en el Classroom no me aparecen las tareas, sino que me aparecen solamente publicación de tarea y entro y apunto este espacio para subir desarrollo de la actividad 4 ya. No me dice, Vale. no me aparece trabajo ni nada. Sí, jóvenes, Ahorita, les ahorita comento. voy a pedir las guías, ya estoy tramitando las guías para eso, Vale, para jóvenes, empezar. les comento entonces, para ti también, para que le pongas cuidado, Ángel. Como ustedes no están haciendo uso del Classroom, como no lo están utilizando eh, de forma continua, entonces decidí cancelarlo. En realidad yo no voy a seguir recibiendo actividades por ahí, todo me lo envían al correo electrónico y estoy subiendo las guías por la plataforma de Ciudad Educativa. ¿Ustedes conocen la plataforma de Ciudad Educativa? Es donde ustedes pueden ver sus notas. Sí, Bueno, les voy a mostrar, pues para de pronto para algunos de ustedes que no la conozcan, para que lo vean. Vale, entonces, ahora que pueden ver mi pantalla, les muestro, esta es la plataforma de Ciudad Educativa. La mía es diferente a la de ustedes, un poquitico nomás, pues porque soy el docente, pero ustedes tienen esta misma plataforma de entrada. Un sitio donde tienen que colocar el nombre de usuario y otro la contraseña. Ahí va su documento de identidad. En el caso de que ustedes no puedan entrar con su documento de identidad, hablen con su director de grupo, con el profesor Luis, que él les puede compartir esa información. Él tiene los códigos de todos los estudiantes de noveno. Entonces le preguntan a él, una vez ustedes estén dentro de esta plataforma, ustedes van a encontrar una cosita que es parecida a esta. Bueno, este no es porque este es mi coso para ponerles a ustedes notas. Aquí, en una partecita donde, pues, como el menú, que son estas tres rayitas, en el menú ustedes van a encontrar una opción que se llama material de clase. Ustedes ingresan ahí a material de clase, le dan clic y ustedes van a ver que ahí aparecen unas guías. Yo ya subí las guías del primer periodo, del segundo periodo, perdón, estas son del segundo periodo, y ya subí la guía 1 y la guía 2 del tercer periodo. Cosa que si ustedes de pronto no sé, por alguna u otra razón perdieron la información que les envió el profesor, el director de grupo, ustedes pueden ir aquí a Ciudad Educativa y revisar y descargar la guía las veces que ustedes quieran. Aquí están todas las guías para que ustedes las descarguen cuanto quieran, para que no sufran por eso. Ya saben, material de clase, ahí descargan sus guías sin problema.
Y si ustedes quieren ver las notas que ustedes tienen, que a veces me preguntan, profesor, ¿yo a usted qué le debo? Pues se meten a actividades, y en actividades todos estos vacíos, todos estos huecos son lo que usted me debe. ¿Listo? Entonces esto es tercer periodo, pues como estamos, bueno, ya estamos a mitad, ya vamos a terminar el tercer periodo, en realidad ya deberían haberme entregado el quiz, el cuaderno, ya me lo habían de haber presentado al menos una vez, y bueno, ya esto viene para el tercer. Reporte de la herencia, ese fue el quiz que les hice esta última, eh, pues esta última guía que les envié. Esto de participación en clases de WhatsApp, eso lo voy a tener en cuenta con, por ejemplo, ustedes que están asistiendo hoy a las videoconferencias, y la línea de tiempo de las teorías del origen de la vida. Eso es algo que también voy a evaluar ahorita en la tercera guía que les voy a enviar. Y pues ustedes aquí van a ver una pestañita donde les aparece primer periodo, segundo periodo, para que ustedes, profesor, ¿yo a usted qué le debo del primer periodo? Pues van a la pestañita, le dan primer periodo, y ahí debería aparecerles todas las notas que ustedes tienen de su primer periodo. Todas. Donde usted vea un hueco, eso es lo que, profesor, yo a usted le debo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya dejando claro esto, vamos a lo que vinimos, que es a esto. Como les dije, hoy quiero que trabajemos únicamente esta guía. Mañana en la mañana voy a pedirles otra horita, por favor. Yo creo que ¿a qué hora les quedaría bien? ¿De 8 a 9 les parece bien? Mañana a las 8 tenemos una clase con la profesora de ética, y así que no se puede a las 8. Sí, es ¿A las cierto, 9? mañana ya tenemos una clase. ¿A las 9? Tal vez, no sé. Es que no, No, no sabemos a qué hora termina la dejemos de la otra a clase. las 10. ¿A las 10 qué les parece? Bueno, sí. Sí, no creo que nos llevemos 2 horas y pico en una clase. De ética, ¿no? No, a las Ujú. 10 entonces, a las 10 tratamos, este tema es, pues a mí me parece que el más complicado aquí es el tema de biología y el tema de físico-química un poquitico, pero ustedes van a ver que eso es más que todo como jugar, es prácticamente esto es un juego, pero pues para poder hallarle la parte de juego tiene uno que conocerlo primero. Entonces, de ustedes que ya revisaron esta guía, ya vieron que había dibujitos y había de todo como para explicarlo más fácilmente, ¿qué entendieron respecto a lo que es genética y lo que son las leyes de la herencia? ¿Qué es genética? ¿Y qué es herencia? Por ahí yo vi una respuesta que herencia era lo que me dejaba mi padre cuando había muerto, una vaina así. Ok. En algo que ustedes me enviaron. No me acuerdo quién fue el que lo envió, pero alguien me envió eso. Qué bueno. Que bueno, técnicamente sí, pero no estamos hablando de eso. Bueno, entonces, genética y herencia. ¿Qué entendieron por eso? La herencia es la transmisión de los genes y las características a los descendientes. Así, Bueno, resumidito. se está hablando de genes. Entonces, ¿qué son genes? ¿Qué es genética? Y genética es... ay, no sé cómo explicarlo. ¿Qué son los genes? Bueno, no hay problema. Esa información, todo está aquí, ¿no? Ustedes ya debieron haberle dado una leída, debieron haber adelantado un poquitito esta parte, pero pues entiendo que de pronto solo simplemente leer a veces para uno es un poco complicado. Entonces, bueno, los genes que son esas características propias de un individuo que se encuentran guardadas en un lugar específico de la célula, el núcleo. El ADN. No. No, sí, perfecto, por Sí, ahí. era, ok. O sea, porque dentro Yo, del núcleo, recuerden que el ADN, ¿dónde está? en las células, no sé, ¿En qué parte de la célula? en el núcleo. En el núcleo de la célula. Entonces, toda esa información genética está guardada ya en el núcleo de la célula y está empaquetada en el ADN que conforma diferentes cromosomas. Ustedes ya la parte de los cromosomas ya la vieron en el primer periodo, ya vieron que habían algunos organismos que eran haploides, otros que eran diploides, que ustedes son diploides porque tienen información genética que viene de papá y otra información genética que viene de mamá. ¿Se acuerdan de eso? Que hablábamos de que éramos organismos 2N. Uh-huh.
Efectivamente, entonces por ahí va la cosa. La genética es como una rama de la biología que se encarga del estudio de esto, de la información que tenemos guardada dentro de nuestro ADN y que se expresa de cualquier forma. ¿Cómo se expresa el ADN? ¿Quién me da un ejemplo? Por ejemplo, en el color de ojos. En el color de los ojos. El color de los ojos puede variar dependiendo de las características que están guardadas en su ADN. En los genes que producirán un color diferente de ojos. Otro ejemplo. Vamos, hay muchísimos. Voy a dejar que alguien más responda porque siento que estoy respondiendo todo yo sola. Sí, Alexandra Bello, Kelly Osorio. La idea no es que vengan aquí, asistan y se vayan a acostar a dormir. La idea es que participen de alguna manera. Ángel, Dayana. Si no, sentiré pues que prácticamente estoy perdiendo aquí el tiempo, si no participan. Bueno, profesor, como ya yo le dije, pero la genética, bueno, sí, como dice Venus, se expresa en varios lugares del cuerpo, organismos, y ya también viene siendo, yo, por lo que entiendo, es como que algo un poco básico y es fácil de ver, porque la genética de mí, por ejemplo, es, podemos decir, diferente a algunos otros humanos, perdón. También se viven animales. Uh-huh. Sí. Vale, perfecto. Muy bien. La genética es independiente, todos somos genéticamente diferentes. Habría una forma en la que nosotros fuéramos genéticamente iguales. ¿Cuál sería? Gemelos, los gemelos. Muy bien, estás despiertísima, Venus. Cuando nosotros tenemos un gemelo idéntico, en ese caso, pues esa personita va a tener el mismo ADN que tenemos nosotros, las mismas características genéticas y va a tener todo similar. Lo único que va a variar es dependiendo, por ejemplo, de pronto si ustedes lo separan de su gemelo al nacer, su gemelo se va a vivir, por ejemplo, a las montañas de Suiza y usted se va a vivir a la costa del Chocó. ¿Qué pasará? Me acordé de Juego de Gemela. Sí, vale. Si los separan, por ejemplo, y uno se va a vivir allá a Suiza y el otro se va a vivir a la costa pacífica, por ejemplo, o al Caribe, creo que aquí hay dos venezolanos, ¿cierto? Sí. Venus y Ángel creo que son de Venezuela, entonces pues el Caribe les queda mejor. Uno se va a vivir al Caribe y el otro se va a vivir a las montañas. ¿Qué va a pasar con esos dos gemelos? Pues supongo que como las condiciones ambientales son diferentes, van a, o sea, como que, a ver. Su desarrollo no va a ser el mismo. ¿En cómo se va a expresar? ¿Cómo se va a expresar ese desarrollo diferente? No sé, por ejemplo, que el que vive en el Caribe está bronceadito por el sol y el que vive en la montaña está pálido por el frío, no sé. Efectivamente, eso es, listo. Ahí ustedes ya lo van cogiendo, mira. O sea, aunque nosotros tengamos exactamente el mismo ADN, el medio ambiente también tiene algo que decir. Si usted se alimenta bien, pues va a tener unas características diferentes, por ejemplo, de su hermano gemelo, si su hermano gemelo, por ejemplo, aguanta hambre. O un caso extremo, usted se alimenta bien y saludable y su hermano gemelo come hamburguesas y pizza todos los días con gaseosa Coca-Cola. Pues su hermano gemelo se va a poner obeso y usted va a permanecer en línea. Miren las cositas, o sea, el ambiente también influye en cómo nos desarrollamos, siempre. Bueno, entonces, ya saben, genética son esos rasgos que tenemos nosotros inherentes a nuestro ADN y la herencia tiene que ver con esas características que nosotros heredamos. ¿De quién las heredamos? De nuestros padres. Listo, súper sencillo. Eso no pasa solamente con los seres humanos, pasa con las plantas, pasa con los gavilanes, pasa con los cocodrilos, pasa con los dinosaurios, con cualquier organismo vivo que se reproduzca de forma sexual, heredan características genéticas de padre y madre. ¿Listo? Por eso, nosotros, pues lo que esperamos, por ejemplo, de dos padres rubios, blancos, que se casen y tengan hijos, es que el hijo no les va a salir un hijo moreno, no les va a salir un hijo no sé, indiado, no les va a salir un hijo negro. Si son blancos, les va a salir lo más común, lo genéticamente más común es que les va a salir un hijo blanco. ¿Sí o no?
Entonces, más o menos es eso, son características que pueden pasar de padre a hijo. Entonces, por allá hubo una época en la que había un monjecito, un sacerdote, que se llamaba Gregor Mendel, y Gregor Mendel estaba encerrado por allá en un monasterio y decidió que quería estudiar cómo era que esas características pasaban de una generación a otra generación. Y para eso hizo un experimento con guisantes. ¿Sabe lo que son guisantes? Sí, ¿Qué son? son semillas, ¿no? Son un tipo de grano. Sí, los guisantes son como frijolitos. Entonces el tipo quiso hacer un experimento con guisantes. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo muchos cruces hasta asegurarse de que el guisante que tuviera fuera un guisante puro, 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 es decir, que tuviera características genéticas puras, y después cruzó guisantes con características diferentes. Entonces, en el primer experimento que les menciono aquí, que aparece, él lo que hizo fue que cruzó un guisante que tenía unas flores violetas con otro guisante que tenía flores blancas. ¿Qué pasó? Todos los... Tengo un segundito, dejo ingresar a alguien. No estaba aquí. Resulta que cuando estos guisantes se cruzaron, cuando él cogió el polen de aquí, se lo pegó al estigma de acá y el ovario pues quedó fecundado y de aquí salieron semillas, o sea, salió un frutico con semillas, él cogió las semillitas de aquí y las sembró otra vez para ver qué salía. Resulta que cuando crecieron esas plantas de este cruce, todas, absolutamente todas las plantas tenían flores de color violeta. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se imaginan ustedes que pasó ahí? Los genes de la planta blanca eran recesivos y la planta violeta eran dominantes y por eso salieron todos de color violeta. Muy bien, muy bien. Usted se ha leído la guía bueno, o ha trabajado esto también con otro profesor. Sí. ¿Qué significa eso de recesivo y dominante? Venus, cuéntenos. Dominante es como el gen, bueno, no sé si gen es la palabra correcta, pero sí. Ya. Ay, ya va, un momentico. Ajá. Cuando el gen es el que, así como le hizo la palabra, el que domina, o sea, el que... ya va. Sí, es como el que domina sobre el otro, como que el que tiene más probabilidad de que salga de ese modo. O sea, no sé cómo explicarlo, profe. Vale, vale. Se lo voy a poner fácil, se lo voy a traducir. Más o menos por ahí va la cosa. Espero que tengan cuaderno y que estén copiando de pronto las cositas que vayan viendo que son nuevas y cositas que sean interesantes o difíciles de entender para ustedes. Porque de verdad esto es de prestarle mucha atención. Esto es más que todo análisis y razonamiento. Esto es puro razonamiento mental. ¿Listo? Y si ustedes no razonan bien y además de eso están acostados en la cama, limándose las uñas o mirando televisión, pues de pronto se les va a dificultar un poco más. Bueno, a lo que se refiere Venus con dominante o recesivo, quiere decir con que, por ejemplo, nosotros recibimos características de papá y mamá, ¿cierto? Resulta que hay algunas características que cuando aparecen en el genotipo, ahí tenemos otra palabrita nueva, genotipo, cuando aparecen en el genotipo, dominan y son las que se expresan, y se expresan y ocultan cualquier otro tipo de característica. En este caso, la característica de color violeta para las florecitas es dominante con respecto a las flores de color blanco. Por lo tanto, siempre que haya una mezcla de un papá violeta con una mamá blanca o de una mamá violeta con un papá blanco, siempre van a salir la primera generación de color violeta. Eso fue lo que él descubrió. Pero resulta que esto no es lo más interesante, porque hasta ahí esto es nuevo, porque uno esperaría que no, que algunas salgan blancas y otras salgan violetas, ¿cierto? Es lo que yo esperaría, pues yo pensándolo aquí en este momento, pero resulta que no, que fue así. Resulta que él fue un poquitico más curioso todavía y lo que hizo fue que a estas hijas, a la F1,
la reprodujo con ella misma, es decir, sembró otros 20, 30 plantas, las que sea que haya sembrado, yo creo que más incluso. Pues aquí dice que 220, esas fueron más de 1000 plantas. Madre, muchísimos frijoles. Cogió y sembró a estas y las reprodujo a ellas con ellas mismas, es decir, a esta planta hija la reprodujo con otra planta hija que estaba acá, o con otra planta hija que estaba acá, entonces las mezcló entre ellas, o sea, la F1 se mezcló entre ellas. Y vaya sorpresa, que los hijos de estas plantas salieron así, algunas blancas y otras violetas. Esto es interesante por una razón particular. Resulta que estos números de aquí abajo tienen cierta importancia. ¿Cuáles aparecieron en mayor proporción? ¿Las violetas o las blancas? Las Las violetas. violetas. De las casi 1000 plantas que sembró el tipo, 700 fueron violetas y 220 fueron blancas. ¿Qué nos dice eso? Que la violeta es la predominante, ¿no? Efectivamente, ahí es donde ustedes ya tienen que tenerlo clarísimo. Las violetas, el color violeta, esa característica genética, es la característica dominante en cuanto a los genes, en cuanto a la parte de la parte genética de la planta. Y miren que esta F2, de hecho, si ustedes tienen un poco de conocimientos de pronto matemáticos, se van a dar cuenta que están en razón de 3:1, es decir, hay 3 veces plantas violeta de plantas blancas que hay. No sé, lo voy a poner más claro. De pronto, no sé, a ver, ¿dónde es que estaba? Por aquí está el tablerito. Aquí. Es como decir un cuarto de las plantas. Ah, efectivamente, es eso. Eso es justamente lo que yo iba a hacer acá. Diciendo, por ejemplo, que... listo. Tenemos... No, esto es un pincel. Esto es un lapicero. Tenemos que 4 cuartos correspondería pues a la totalidad de las plantas, ¿cierto? A la totalidad, es decir, casi las 1000 plantas que les nacieron, ¿cierto? Estas 705 flores corresponden a 3 cuartos de las plantas hijas, ¿listo? Y estas 224 flores corresponden más o menos, no exactamente, ¿no? Pero sí en proporción, eso es estadístico, en proporción de 1/4 de todas las plantas hijas. Es a esto a lo que nos referimos cuando decimos que hay una proporción de 3:1, es decir, que hay el triple de plantas dominantes con respecto a plantas de color blanco en las flores. ¿Más o menos es clara esta partecita o hay de pronto inconveniente? Todo bien, ya. Todo claro, ¿cierto? Esto no es complicado, esto es solo de razonar. Aquí la parte matemática que le estoy metiendo aquí es relativamente muy sencilla. Entonces, por ahí va la cosita. ¿Alguna duda, alguna inquietud? De pronto alguno de los que está en silencio limándose las uñas, ¿o todo está claro? No, señor, todo está claro. Perfecto, entonces esta parte fue sencilla. Vamos entonces, más adelante, esto mismo lo hizo él con características de diferentes tipos. Por ejemplo, algunas de las semillas eran redondas, otras eran arrugaditas, entonces cruzó plantas con semillas redondas, plantas con semillas arrugadas, algunas tenían semillas amarillas, otras verdes, el color de la flor pues ya lo acabamos de ver, la forma de la vaina, algunas eran infladitas y otras eran apretaditas, el color, algunas eran amarillas y otras verdes, la posición de las flores, en algunas plantas las flores nacían de aquí de las axilas, mientras que en otras nacían terminalmente, o sea, al final ya de la inflorescencia también lo puso. La longitud del tallo, algunas plantas eran muy corticas y otras plantas eran muy largotas, entonces miró a ver qué pasaba ahí. Y encontró esto, más o menos la información viene a ser más o menos la misma. Ya encontró los rasgos dominantes para el color de las semillas, que las amarillas son dominantes respecto a los colores verdes, que las redondas son dominantes respecto a las rugosas. Entonces ya con unas relaciones que ustedes pueden ver aquí, estadísticamente, esta es la parte estadística. O sea, 3.01:1, 2.96:1, 2.82:1, más o menos. O sea, uno puede hacer aquí un promedio y puede decir que
la relación es de 3:1 en la segunda generación, en el F2. Recuerden que el F2 es cuando yo cojo a las hijas de la generación 1, que salieron todas de un solo color, y las vuelvo a mezclar con ellas mismas. ¿Sí se acuerdan de esto, no? Esto es más o menos. Y entonces, pues ahí está. Estos son los números. Salieron 6.022 semillitas amarillas y salieron 2.001 semillas verdes. Entonces es una relación ahí más o menos el triple de amarillas que de verdes. ¿Sí o no? Más o menos ahí matemáticamente si lo cogen o no lo cogen. Sí, profe, sí. Lo que yo estoy pensando es, ¿quién tuvo la paciencia para contar 6.022 semillas? No, no, pues es que, pues vos te lo imaginas ahorita porque vos estás en tu casa y tenés tu teléfono celular y tenés internet y tenés acceso a YouTube. Imagínate Gregor Mendel metido en un monasterio allá solo rezando de día y de noche. Claro, estaba aburrido, estaba muy aburrido. Sí, estaba muy aburrido. Aunque hoy en día también se hacen cosas muy parecidas. Yo, por ejemplo, para cuando me gradué, un trabajo que hice posterior a mi graduación fue trabajar con abejas de aquí del Valle del Cauca. Y me tocaba desde las 7 de la mañana hasta el mediodía pararme frente a una colmena a contar cuántas abejas entraban y salían de la colmena y recolectar polen de esas abejas. Qué ¿En tarea tan serio? divertida. Mediodía contando abejas. Entonces, vean, la ciencia es así, la ciencia es de sentarse, de prestarle dedicación y eso nos lleva a tener descubrimientos tan importantes como esto. Aunque ustedes no lo crean, esta bobadita fue el nacimiento de todo lo que hoy conocemos como genética y ustedes ya ven por dónde va la cosa. Actualmente se hacen modificaciones moleculares de plantas, modificaciones moleculares de animales, de microorganismos que incluso producen medicamentos. Entonces la cosa, o sea, esto fue el comienzo fueron estas semillitas. Actualmente nosotros somos capaces de clonar personas, actualmente somos capaces de meterle genes a una bacteria para que ella produzca un medicamento. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Claro, claro, gracias a eso ahora entendemos por qué si nuestro papá tiene los ojos azules y nuestra mamá tiene los ojos negros, porque salimos con los ojos negros en vez de azules. Claro. Ya sabe usted cuál es el rasgo dominante. Sí, sí, ya sé por qué salí enana y no salí alta como mi mamá. Esto es pura estadística, esto es pura estadística. Hay una probabilidad entre 3 que salga del otro tipo, por lo menos en este caso particular, ¿no? Por ejemplo, en estos casos de la genética mendeliana, no todas las características genéticas son mendelianas, por si algo. Esta es solamente una de las muchas formas en las que se mueven los genes en los seres vivos. Esta es la más sencilla de todas. Hay un poco más, pero eso sí se lo dejo ya a ustedes para la universidad, cuando ustedes estén eh, trabajándole a esta parte desde la medicina o desde la biología. Entonces, bueno, esto es más o menos prácticamente la base, ahí ya está. Ahorita hablemos un poquitico del modelo de herencia, el modelo de Gregor Mendel. Hay una cosita interesante aquí, esta palabrita alelos, no sé si ustedes la investigaron. Sí, me parece recordarla de algunas otras clases. Alelos son las características que se ven de la persona, creo. O son los fenotipos. Ay, no sé, me perdí. Bueno, les comento. Resulta que los genes como tal, dependiendo de la ploidía, es decir, si el organismo es 2N, 3N, 4N, dependiendo de la ploidía que tenga, asimismo va a tener un número de copias de una característica genética, por así decirlo. Es decir, cuando usted recibe la información genética de su mamá a través del óvulo y la información genética de su papá a través del espermatozoide, usted recibe dos alelos. Recibe un alelo que viene desde el lado paterno y un alelo que viene desde el lado materno. ¿Cierto? Cuando esos dos alelos se unen, se juntan ellos dos, o sea, venga, vamos a ver si se lo puedo explicar aquí con este cosito. Este lo pueden ver, ¿cierto que sí? Sí. Uh-huh. Ok, vamos a ver si se lo explico aquí con dibujitos. Resulta que aquí está mamá. Mamá es esto y esto es papá, ¿cierto? Este es el símbolo universal masculino, este es el símbolo universal femenino. Entonces resulta que cuando papá le pone un espermatozoide a su mamá en el útero,
y su mamá pone en su útero un ovulito, ese gameto sexual, él tiene una copia de ADN, ¿cierto que sí? ¿Se acuerdan que por meiosis la célula se dividía hasta que quedaba solamente una pequeña copia? La mitad de la información genética que tiene papá, la mitad de la información genética que tiene mamá. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí, Eso era meiosis y lo vimos el primer semestre. El primer semestre es el primer periodo, cuando comenzamos. Entonces, resulta que mamá pone uno de los alelos, digamos que esta es una parte del ADN como tal, ¿cierto? Y esta es una parte del ADN como tal, ¿vale? Esta es una copia de ADN, esta es otra copia de ADN. Pero en la copia de ADN existe de todo un poquito. Hay algunos alelos, por ejemplo, aquí, digamos que hay un alelo que es azul y hay otro alelo acá que es azul. Estos dos son complementarios. Es decir, cuando esta copia se una con esta copia, estos dos alelos van a estar uno al frente del otro. Porque ustedes se acuerdan cómo es el ADN. ¿Sí se acuerdan que es como una doble hélice así? ¿Sí lo han ajá, visto? sí, sí. Sí, que los Entonces, dibujitos se ven como con varios colores. efectivamente, así se ven los dibujitos. De hecho, en la guía 2 ahí aparece. Entonces, uno de estos dos hilitos se lo dio a usted su papá y otro de estos dos hilitos se lo dio a usted su mamá. Entonces, a esta partecita que es azulita, a esto se le llama un gamete, un alelo. ¿Listo? Estos dos son dos alelos. Cuando ellos dos se juntan, esto es un gen. Cuando ellos dos se juntan. ¿Listo? Pero cuando están separaditos, cada uno es un alelo. ¿Qué pasa? Que puede ser que el alelo de mamá sea dominante sobre el alelo de papá. Si el alelo de mamá es dominante, ¿cuál se va a expresar? ¿La característica de mamá o la característica de papá? De mamá. De mamá. Eso es, listo, eso es. Pero no es el único alelo que hay. Por aquí arriba hay otro alelo que es de color verde. Pues se lo estoy pintando con colorcitos, pues para que más o menos quede fácil de entender. Hay otro alelo acá arriba que es diferente, eso es para otra característica. Digamos que esto es para el color del cabello, pero este de acá arriba es para el color de los ojos, y por acá hay otra que es para el color de, no sé, de los lunares, o no sé, el número de lunares que tenga, o no sé, o qué tan grande es su pie, o qué tan grande es su oreja, no sé, todas estas características físicas están marcadas por esta parte genética que está en el ADN. ¿Qué tal esto? ¿Sí se comprende? ¿No se comprende? Yo sí lo entiendo. Vale, muy bien. sí se El puede. resto, pues el silencio, supongo que hoy en esa novela está muy buena o entendieron perfectamente. A todo esto, a toda esta parte que es molecular, que es por allá que está en el ADN, a toda esta vaina se le llama un genotipo, porque tiene que ver con esas características genéticas, es decir, la parte que está más oculta, los genes que hay en cada uno de nuestros núcleos, en nuestro ADN, tiene que ver con esos genes que nosotros tenemos allá, por eso se llama genotipo. Pero a la forma en cómo se expresa ese genotipo, a eso le llamamos fenotipo. Esto también lo leyeron por ahí en la guía, ¿cierto? Ujú. Sí, eso, hecho, de eso, esas fueron las palabras que tuve que investigar porque no me acordaba qué significaban. Vale, Sí. entonces ya saben, genotipo es los genes que están allá dentro de sus núcleos, de sus células, en el ADN. Eso es el genotipo. Y el fenotipo es la forma como se expresa ese gen. Por ejemplo, lo que les decía, si este gen es para el color de los ojos, entonces usted ya sabe que el gen está aquí en esta parte del ADN, pero el fenotipo es el color de los ojos. ¿Sí se entiende esta parte? Como que el genotipo es lo que está dentro del ADN, lo que no se ve, y el fenotipo es la parte, o sea, lo que se ve a simple vista. Eso es prácticamente así de la forma más sencilla, eso es. No es gran complique. Eh, no sé, de pronto alguna duda, alguna inquietud respecto a esto. Bueno, no hay. Entonces, bueno, él tenía que representar esa vaina de alguna manera y entonces lo que hizo fue que demarcó con letras mayúsculas
los genotipos que eran dominantes y con letras minúsculas los genotipos que eran recesivos. Esto lo hizo simplemente por marcarlo de alguna manera. Ustedes lo pueden marcar o sea, esta es como la forma que él utilizó. Nosotros hubiéramos podido utilizar triángulos para dominantes, cuadrados para recesivos, pero esta forma es muy sencilla, es práctica y funciona perfectamente y es muy fácil de entender. Entonces, aquí en este pedacito les explica cómo es la cosa. Esto pues dice lo mismo que ya les expliqué. En la F1 que todas son amarillos y que en la F2 el 75% de la progenie sale con semillas amarillas y el 25% con semillas verdes, o sea, la relación 3:1. Aquí se ve más claramente la relación 3:1. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que, ¿se acuerdan cuando al principio yo les dije que Gregor Mendel se aseguró de que los papás fueran 100% puros? Él lo que se aseguró es de que papá y mamá guisantes fueran papá o mamá, o no sé, digamos que este es mamá, que mamá tuviera las características dominantes y que papá tuviera las características recesivas. Se encargó de eso, ¿listo? Y pues después procedió a mezclarlas. Cuando usted mezcla esto, pues todos los hijos van a salir con una característica de papá, o sea, va a tomar una de las características de papá que va, digamos que este es papá, pues, es decir, con uno de los alelos dominantes y va a coger otro alelo de mamá, que es uno de los alelos recesivos. Entonces, los hijos, la primera progenie, la F1, va a tener un genotipo de un alelo dominante y un alelo recesivo. Cuando tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿quién se expresa? El dominante. El dominante. Entonces, en este caso, se expresa totalmente amarillo. ¿Vale? Pero nosotros volvemos a hacer un cruce, volvemos a cruzar estos con ellos mismos. Entonces, va a haber algunos de los hijos que van a tener dos alelos que son dominantes. Y les voy a explicar por qué, se los voy a demostrar aquí. ¿Dónde es que estabas? Aquí. Aquí se los demuestro. Tenemos este fondo, tenemos un papá que tan horrible ya un papá que digamos, ¿verdad que son Yeye, cierto? Entonces vamos a hacerlo con Yeye para que les quede más clarito. Tenemos un papá que tiene características Y mayúscula, Y minúscula, ¿sí o no? Esto es a lo que nosotros le vamos a llamar cuadro de Punnett. Pero pues por ahora vamos a dejarlo así. Tenemos esta característica materna y acá tenemos otra característica paterna, es decir, que tenemos una Y mayúscula, que es un alelo dominante, y una Y minúscula, que es un alelo recesivo. Entonces nosotros aquí simplemente es jugar. Mezclamos mayúscula con mayúscula, ¿cómo nos van a dar esos hijos? Mayúsculas a las dos Y mayúsculas. Muy Como bien. cigoto se llama eso. Cuando... Ajá, usted se me está adelantando, pero perfecto, eso es. Ok, lo siento. Aquí tenemos dos Y mayúsculas. Entonces, si tenemos dos genes dominantes, ¿qué es lo que se va a expresar aquí? Recuerden, por ejemplo, en este caso, el dominante es amarillo. Entonces, ¿cómo se va a expresar aquí cuando tenemos los dos alelos dominantes? Amarillo. Muy bien. Y acá tenemos un alelo dominante junto con un alelo recesivo. Y aquí tenemos un alelo dominante junto con un alelo recesivo. ¿Cómo se expresan estos dos? ¿Cómo era el fenotipo? También son amarillos. Efectivamente, el fenotipo de estos también son amarillos. Pero tenemos acá dos que son con dos alelos recesivos. ¿Cómo se expresa aquí entonces? Es verde. Estos de aquí son los que nosotros tenemos de color verde. Esta parte es la parte genética, esto se llama un cuadro de Punnett y esto es lo que nos va a servir para nosotros conocer los
genotipos de tanto de padres como de hijos y la forma como se va a expresar, es decir, los fenotipos. Aquí nosotros podemos ver mucho más claramente por qué la relación es 3:1. Porque resulta que tenemos 3 genotipos que se van a expresar. Aquí tenemos estos 3 genotipos que se van a expresar de forma dominante y tenemos solamente un tipo de genotipo que se va a expresar de forma recesiva. ¿Listo? ¿Qué tal esta parte? ¿Complicada? Yo digo que este cuadro le hace la vida fácil a uno, como que uno entiende mucho más claro así. O sea, a mi parecer, a mí me hace la vida más fácil. Sí, o sea, como les digo, esto es un juego. Esta parte del cuadro de Punnett es como un jueguito. Ustedes simplemente tienen que tratar de analizar lo que se está diciendo y ya. Profe, deme 3 minutos mientras busco un audífono que se me dañe el micrófono. Vale, entonces, es esto, muchachas y muchachos. Esto es lo que prácticamente se está diciendo acá. Vamos, ahora sí, aquí en esta partecita se los encerré en un cuadrito para que usted le pusiera mucho cuidado. Esto aquí les explico básicamente cómo es que se entiende esta partecita. Dice que el juego de alelos portado por un organismo se le conoce como el genotipo, o sea, el alelo que viene de papá, el alelo que viene de mamá. El genotipo determina el fenotipo, es decir, las características que se observan del organismo. Cuando un organismo tiene 2 copias del mismo alelo, digamos YY mayúscula o YY minúscula, se dice que es homocigoto. Cuando tiene las mismas, o sea, cuando tiene el mismo alelo de papá que el mismo alelo de mamá, es un homocigoto. Pero si Sí, tiene, porque lo mismo y lo mismo es homo. Ajá. ajá, sí, esto es homo. Por eso, por ejemplo, homosexual es al que le gusta a la gente de su mismo sexo. ¿Sí? Entonces, dejémoslo esta parte por aquí, la parte de homocigoto, y dice que si en cambio tiene 2 copias diferentes, como Y mayúscula y Y minúscula, podemos decir que es heterocigoto. Por eso, heterosexual es al que le gustan las personas del sexo contrario. Ya van Bueno, haciendo como ya la volví, disculpa la relación. interrupción. ¿Cómo? Que ya conseguí, disculpa la interrupción. No te preocupes. Listo, entonces, espero que esta partecita más o menos clara. Dice que en el caso de la genética mendeliana, ya les dije que no es el único tipo de característica, de forma como se expresan los genes, hay más formas. Un genotipo heterocigoto permitirá la expresión de características del alelo dominante. Eso ya lo vimos aquí. En este casito, por ejemplo, este y este son, ¿qué? ¿Homocigotos o heterocigotos? Heterocigoto. Estos dos son heterocigotos. ¿Este de aquí qué es? ¿Homocigoto o heterocigoto? Homocigoto. Homocigoto, pero este es homocigoto que es recesivo o dominante. Recesivo. Eso. ¿Y este de acá qué Debería. es? Homocigoto también. Homocigoto. Dominante. Muy bien, homocigoto dominante porque tiene los 2 alelos que son dominantes. ¿Listo? Entonces, eso es. Un poquitico más acá abajo dice, bueno, el fenotipo también puede verse afectado por el ambiente. Eso es lo que les comentaba yo a ustedes al principio de la videoconferencia. Puede ser que usted tenga el mismo ADN, exactamente el mismo ADN de su hermano gemelo, pero si su hermano gemelo vive en el Caribe y usted vive en Suiza, por allá en la montaña más elevada del mundo y tapado, pues usted va a ser pálido y su hermanito que está en el Caribe pues va a estar bronceadito y va a ser un poquitico más moreno. O si usted se alimenta muy bien, tiene una buena dieta y su hermano es un holgazán que le gusta comer mucha pizza y mucha hamburguesa, pues su hermanito se va a poner obeso y usted va a mantener una figura. ¿Listo? Entonces, aquí es el modelo de la ley de segregación. Esto es básicamente, simplemente les explico cómo es que se hacen los cuadros de Punnett. Esto ya se los expliqué acá en esta pequeña, en este pequeño tablero. Pero pues aquí lo volvemos a ver. Entonces aquí nos muestran cómo es el genotipo de papá o de mamá, lo que ustedes quieran llamarle,
Aquí nos muestran el genotipo del otro padre y nos muestra los gametos. De este solamente podemos sacar un tipo de gameto, ¿cierto? Pues como son homocigotos, usted solo puede sacar un tipo de gameto que va a ser el dominante. Y este, como es homocigoto y es recesivo, usted solo va a poder sacar un tipo de gameto que es el recesivo. Por lo tanto, pues aquí tenemos todos los hijos mezclados y aquí tenemos los gametos que podemos sacar de este hijo. Entonces aquí lo colocamos para autopolinizarse. Colocamos entonces los dos gametos del hijo y los dos gametos acá también y entonces simplemente se hace el cruce. Teniendo en cuenta esto, pues aquí está con colorcitos para que a usted le quede incluso hasta más fácil de entender, de relacionar. Entonces acá al final nos muestra cómo son los genotipos y nos muestra que el genotipo con los alelos dominantes pues nos va a dar un tercio, va a ser homocigoto dominante, 2 tercios van a ser heterocigotos, también se van a expresar de forma dominante, y solamente 1 tercio va a tener homocigosis recesiva. Entonces ahí nos muestra el porqué de esta relación de 3:1 que se mencionaba al principio de la clase. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Todo está clarísimo, ¿cierto? Esto ya está mandado a... Sí. Y aquí pues nos muestra algunos ejemplos de cuadros de Punnett y aquí esto fue lo que yo les puse a hacer a ustedes en la primera actividad. Ustedes desarrollen sus propios cuadros de Sí, Punnett señor. y expliquen cómo es que es el genotipo de cada uno en cada uno de los casos. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que hace un cruce entre, pues entre un padre que es amarillo, digamos padre y madre, para que, porque ya me está sacando la piedra eso de padre y madre, pero bueno. Un padre que es amarillo, ¿cómo puede ser este genotipo del padre? Aquí dice que tiene al menos un alelo dominante, ¿cierto? ¿Cómo será el genotipo de papá? Ahí. Será dominante, ¿no? Según el cuadro que está abajo. El otro también tiene Ujú. dos alelos dominantes. Ujú. Muy bien, perfecto. Nosotros aquí por lo que vemos en el cuadro de Punnett, pues sabemos que este de aquí tiene que tener 2 alelos dominantes. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende por qué? ¿O solamente lo cogió Venus? No, profesor, yo no entendí. Bueno, vale, le explico entonces. ¿Por qué según lo que nosotros vemos aquí, este tendría los 2 alelos dominantes? Porque cuando hacemos el cuadro de Punnett, tenemos que todos los hijos son heterocigotos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se hace la mezcla en el cuadro de Punnett, aquí mayúscula con minúscula, ¿qué nos da? Un heterocigoto con expresión dominante. Aquí la única forma de que nos dé un hijo que sea heterocigoto es que papá sea dominante y mamá sea recesivo, o papá sea recesivo y mamá sea dominante. ¿Sí se entiende? Claro, porque si el otro alelo hubiera sido recesivo, hubiera salido verde en vez de amarillo. Efectivamente. Si aquí fuera heterocigoto, por ejemplo, evidentemente el granito iba a ser amarillo, porque igual iba a ser heterocigoto y iba a seguirse expresando el amarillo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Cuando es heterocigoto, pues se va a expresar la característica que es dominante, siempre. Entonces aquí puede ser tanto dominante como recesivo, puede ser cualquiera de los dos. Pero cuando miramos el cuadro de Punnett, la única forma de que este hijo nos haya salido así es que aquí haya un alelo dominante. Porque si hubiera un alelo recesivo, recesivo con recesivo, ¿de qué color nos sale el guisante? Recesivo. Verde. Verde. Claro, nos sale verde. De hecho, aquí tenemos la prueba de eso. En este caso, por ejemplo, tenemos que papá es amarillo o mamá es amarilla y papá es verde. Entonces, para que papá, bueno, siempre me confundo con esa vaina. Para que uno de los padres sea verde,
La única opción de que tenga semillas verdes es que sean homocigotas recesivas. Es la única, no hay más. Porque si tiene una Y mayúscula, se vuelve amarilla. ¿Sí se entiende esa parte o no? Sí, profesor. Si fuera heterocigoto no sería verde, ni por el chiras, pero sí puede ser amarilla. Entonces miren en este caso lo que está pasando. Dominante con recesivo, ¿cómo nos da el hijo? ¿Homocigoto o No, heterocigoto? heterocigoto. 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 Heterocigoto, ¿cómo se expresa entonces el heterocigoto? Amarillo. Amarillo se expresa el fenotipo. Muy bien. Acá tenemos otra vez padre y madre. ¿Homocigoto o heterocigoto? Heterocigoto. ¿Cómo se expresa? Se expresa amarillo. 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 Pero en este punto de acá ya vemos que esta parte de este padre con esta parte de este otro padre nos dio un homocigoto recesivo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo será el fenotipo del padre? También es recesivo. Eso. Este signo de interrogación aquí es un alelo recesivo. Tiene que ser recesivo. Porque si fuera dominante, este hijo de aquí no nos va a salir verde ni puechiras. Nos tiene que salir amarillo. Entonces, por eso es que les digo que es como un jueguito de razonamiento. Ustedes simplemente van razonando respecto a lo que ustedes van mirando acá. Y es por eso que sale la mitad heterocigoto expresándose la parte dominante y la otra mitad homocigoto expresándose la parte recesiva. ¿Queda más o menos clara esta parte? Esto es como para que ustedes, esto les sirve a ustedes para que ustedes resuelvan las preguntas, las dos preguntas que les hice respecto a genética, a genotipos. ¿Listo? Ujú. Entonces, Sí. al final, pues nos hace una reflexión. Dice, Mendel fue capaz de descubrir este modelo de la herencia completo simplemente por medio de observación de plantas de guisante. Es lo que usted estaba diciendo, Venus. Ese tipo muy desocupado de estar mirando guisantes por allá, contar 6.000, 7.000 guisantes, pues mire que sí, muy desocupado. Pero el tipo no es que fuera un genio superdotado, ni que fuera pues el que pensaba más y el que fuera el más inteligente del monasterio, sino que simplemente tenía su paciencia, fue Y muy curioso. razonamiento. Como un rompecabezas, es como un rompecabezas. Sí, o sea, seguramente para el tipo hasta esto fuera un juego y él estuviera tratando de descubrir cómo era que Dios había mandado las órdenes para que los guisantes fueran de un modo u otro. Simplemente estaba tratando de comprender a Dios en este tipo de cosas. Pero mire que lo que él hizo pues, tuvo una importancia gigantesca para el desarrollo de la sociedad tal y como la conocemos actualmente. Gracias a esto nosotros podemos reconocer características genéticas de muchos organismos, podemos hacer incluso filogenias, que son mirar cómo es la relación evolutiva que hay entre un grupo y otro grupo, mirar cómo son qué tan cercanos son genéticamente algunos organismos, qué tan cercanos somos genéticamente nosotros, por ejemplo, con otros grupos de primates, qué tan cercanos son, por ejemplo, los lobos genéticamente hablando con los perros o con los zorros, ¿sí? O sea, todo ese conocimiento, toda esa información que es, pues, para la parte filosófica es muy importante y pues para la parte comercial también, claro que es importante, porque imagínense en el mercadeo, digamos que mercantilmente a usted le interesa solamente tener semillas verdes, que son las que más se venden, pues por poner un ejemplo. Entonces usted ya sabe genéticamente qué es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que mezclar qué tipos de guisantes para obtener guisantes verdes. ¿Cómo debería ser la genética de sus guisantes para solo tener guisantes verdes? Debería ser
homocigoto, o sea, que fueran verdes. Sí, mis mutantes homocigotos recesivos. Y eso es solamente para este ejemplito, eso aplica para muchas cosas. Están buscando, digamos, el pollo que tenga los perniles más carnudos, entonces ahí también hay que aplicar genética. Buscan también de pronto organismos que sean capaces de resistir y de pronto de atacar virus que causan enfermedades, también es genética para que ustedes reconozcan, por ejemplo, cuando les meten ese palillo por la nariz para mirar si usted es COVID positivo, ahí tienen que hacer un análisis genético. ¿O ustedes qué creen que hacen con esos moquitos suyos? Miran a ver detenidamente, si este moquito parece de COVID. No, ahí se hacen unas pruebas genéticas con PCR, que eso también es otra cosa que nosotros miraremos en la guía 2. Ya empiezan a aparecer estas cosas que tienen que ver con biotecnología. Entonces, esto simplemente es el comienzo. Esta es la primera piedrita que se puso para ello y pues actualmente esto va mucho, mucho, mucho más avanzado que la propuesta de Mendel. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No, bueno, perfecto. Vamos a la actividad. La actividad es bastante sencilla. Lo primero es buscar palabras en el diccionario. La segunda, ¿qué entiende por herencia? Con base en lo que encuentra en la lectura. Con base en lo que aparece en la lectura, para aquellos que me están colocando que herencia es lo que recibo yo de mi papá y de mi mamá, que ya he tenido respuestas de ese tipo. Y listo, aquí es donde viene lo interesante. Aquí es donde ustedes se ponen a prueba. Imagine que usted es un criador de 2 conejos. Vamos a hacer esta de los conejos, a ver qué tal. Esta es la más fácil, la de los tomates es más difícil, pero pues es una bobada también. Dice que imagine que usted tiene, usted es un criador de conejos, de línea pura, un macho de pelaje negro y una hembra de pelaje café. Los cruza y todos los conejos bebecitos de la F1 tienen color café. ¿Qué conclusión puede usted sacar de eso? Que el conejo hembra, bueno, no sé cómo se le dice, es la especie dominante. Él sacó esa conclusión. ¿Alguien sacó una diferente? Yo tengo una diferente. Sí, que el gen del pelo café es el rasgo dominante y el gen del pelo negro es el recesivo. Casi, casi le pegan. Pegó justo en el palo. ¿Quién más? Profe, el gene de la hembra es más dominante que el del hombre porque todos salieron cafeces. Casi en el palo, en la punta. Otro. Bueno, les explico entonces. En este caso particular, el que es dominante no es el gen. ¿Quién es el dominante? La hembra, La profe. sangre. El alelo. El genotipo. El alelo. El El alelo. alelo. El alelo es el dominante. El gen no. El gen se expresa dependiendo de lo que haya. Si yo tengo dos alelos recesivos, pues yo expreso recesivo. Si yo tengo un alelo recesivo y uno dominante, pues yo expreso dominante. Si tengo dos alelos dominantes, pues expreso dominante. ¿Sí o no? Es el alelo el que es dominante o recesivo, no el gen. Porque el gen, recuerden, el gen es la mezcla de los dos alelos, del alelo que me dio mamita y del alelo que me dio papito. ¿Listo? Esto es el gen, esto es un alelo, esto es el gen, esto es un alelo. ¿Se entiende o no se entiende? Ojo que esto yo pensé que ya estaba más o menos claro. Sí, lo que hace es como que, claro, porque si el gen son los dos y los dos están ahí, pero solo uno es el que se expresa, pues entonces es el alelo, porque el alelo es la mitad del gen. ¿Sí entendí? Sí, eso es, eso es. Sino que para que el alelo pueda expresarse tienen que estar todos dos junticos. Están todos dos junticos, entonces todo el mecanismo pues, de la célula reconoce que, mire, aquí en este pedacito de ADN están los dos alelos, miremos a ver, uno es dominante, otro es recesivo, expresemos el dominante. ¿Listo? ¿Sí se entiende eso, no? Entonces, haga de cuenta que es como un trabajador que está ya metido dentro del núcleo de la célula mirando a ver cuál de los dos es el que se expresa.
Entonces, es el alelo café, el alelo de color café, el de la hembra, el que es dominante. ¿Listo? No es la hembra la dominante. No, para nada. Ahí es el alelo. Tampoco es el macho el dominante ni nada por el estilo. Es el alelo el que es el dominante, y es el dominante porque permite que se exprese una característica genotípica. Y se expresa como en el fenotipo. ¿Cuál es el fenotipo en este ejemplo? El fenotipo es el pelaje café. Muy bien, bien. Ese es el fenotipo, el pelaje café. El genotipo vienen a ser los dos alelitos que están allá. Entonces dicen, ya ustedes aquí ya más o menos ya saben, ta, 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 ta. Ahí les puse una cascarita, pero pues yo espero que a partir de ahora ya más o menos la sepan saltar. Dice que elabore un cuadro de Punnett donde muestre los genotipos paternos y de los gazapos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Elaborar un cuadro de Punnett como alguno de estos de aquí. Mirar a ver, para que todos los hijos le dieran cafés, tiene que haber un genotipo de papá y un genotipo de mamá, ¿sí o no? Ustedes deciden cómo va a ser el genotipo de cada uno de ellos y en el cuadro de Punnett me lo van a mostrar. ¿Listo? Y dice que realice un dibujo, esto sí ya es artística, usted ya dibuje algo bonito. Y ya, eso es, esa es la actividad de biología. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, esta era la parte de pensar más. Ya en ambiental esta parte sí es muy sencilla, yo no le voy a dar más vueltas a esto, esto es simplemente la parte de legislación ambiental y quiero comenzar por la Constitución Política de Colombia. Para los chicos que son de Venezuela, yo creo que les han puesto a conseguirse la Constitución Política, ¿la tienen? Yo creo que sí, creo que sí. Si no la tienen, no hay problema porque usted se mete a Google y escribe artículo tal de la Constitución Política de Colombia de 1991 y ahí le dice qué es lo que dice cada uno de los artículos. Entonces, simplemente les presento la información de, pues, de cuáles son las leyes básicas ambientales que tenemos en nuestro país, no es más, y la actividad es bastante sencilla también. Aquí pues les recomiendo que use Google en el caso de que no tenga Constitución. Eh, Simplemente consultar los artículos y hacer un dibujo en lo que represente lo que aparece en cada uno de los artículos y si en su comunidad se garantizan o no los derechos ambientales para la ciudadanía. Listo. ¿Esto tiene alguna inquietud? ¿De pronto a ustedes se les dificultó esta parte? No, no, profe, todo Esto es, entendido. vale, esto es como democracia prácticamente, como cuando ustedes ven en democracia, no sé si ustedes, pues cuando yo vi democracia cuando era muchacho era más o menos leas esta ley, leas esta otra ley. Entonces más o menos parecido. Eh, Hay diferentes leyes en nuestro país que garantizan diferentes tipos de cosas. Las que nos competen en este momento son las que tienen que ver con temáticas ambientales y estas pues son las más básicas, las de todos. Bueno, denme un segundito, voy por un poquitico de agua y ya vengo. Bueno, ya estoy más fresco. Entonces vamos a la última parte, que es la parte de fisicoquímica. Este tema es un tema muy, muy interesante. A mí me parece muy interesante, la verdad. Tiene que ver con las ondas. ¿Qué son ondas? Profe, son lo de los sonidos de las cosas. Los sonidos de las cosas. ¿Quién más me da otro ejemplo? ¿O quién más me da una definición? ¿Qué serán las ondas? Es como la energía Creo que que se es la, dispersa por el espacio. Sí, es como Bien, muy bien. la energía de las cosas. ¿Entendieron? Vale, vale. Perfecto. ¿Quién me da otro ejemplo? ¿Quién me dice otra definición? De pronto otro ejemplo de definición de ondas.
La definición de onda es la manera en la que se representa el sonido. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene otra Yo diferente? también creo que es ¿La qué, perdón? el transporte de energía en el espacio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, listo. Más o menos todos ustedes tienen la idea y por ahí va la cosa. Algunos mencionaron algunos ejemplos. Lo que me está diciendo el último compañerito que habló y la compañerita que habló de la energía, sí, efectivamente las ondas son una de las formas en cómo se transporta o se transmite la energía en el espacio. ¿Listo? Recuerden ustedes de por allá de sus clases de séptimo que la energía puede venir de diferentes fuentes. Hay energías eólicas, hay energías solares, hay energías geotérmicas, hay diferentes tipos de formas de energía y las ondas son una de las formas en las que se puede transmitir energía. Les doy un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha ido al mar? Sí, señor. Bueno, Extraño la playa. para los que hayan ido al mar o para los que de pronto en televisión lo hayan visto, cuando uno se para en la playa y viene una olita, una ola es una onda. Cuando esa ola lo choca a usted, le transmite toda la energía que esa ola trae y dependiendo de qué tanta energía traiga, lo puede empujar a usted más o menos de donde usted esté parado. Le doy un ejemplo más drástico. Ustedes se han visto películas donde hay tsunamis, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Ese es un tipo de onda que es muy grande, trae muchísima energía encima y cuando esa onda golpea una ciudad, pues la vuelve pedacitos. Porque eso hacen las ondas, transmiten energía a diferentes fuentes. Cuando usted está hablando, cada vez que usted emite un sonido, usted lo que está haciendo es transmitiendo ondas de sonido que viajan por el espacio, eso es energía, energía de forma sonora, y esa energía llega a su oído y allá en el oído, ¿qué es lo que hace esa onda? ¿Qué hace en su oído? Se reproduce como sonido, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Partes del... Cuando le pega al tambor del oído, ¿no? Casi, casi, Como que no sé si es que así le ah, llaman en Al Venezuela. tímpano, al tímpano, al tímpano. tímpano. Tímpano, Eso. muy bien. Bueno, Llega, a eso me refiero. eso, llega la onda de sonido, llega al tímpano y cuando le pega al tímpano, el tímpano vibra. Y dependiendo cuánta energía llegue ahí al tímpano, ese tímpano va a vibrar más o menos. Si vibra mucho, pues es un sonido. Si vibra muy poquito, es otro sonido. Si vibra constantemente, es otro sonido. Entonces, dependiendo de la fuerza con la que choque esa onda, esa energía se convierte en un sonido o en otro. ¿Qué tal eso? ¿Sabían eso? O sea, sí, como que mientras más vibre, más agudo será el sonido, creo. Mm, Sí, sí. no ¿Sí? necesariamente. ¿No? Lo agudo tiene que ver más que... Uy, disculpen. Lo agudo tiene que ver más que todo con la intensidad del sonido como tal. Entonces, eh, eso lo vamos a ver en un momentico más adelante. Entonces, hay diferentes tipos de ondas. Hay algunas ondas que se transmiten por el espacio, por la materia, y hay otras que no se transmiten por el espacio y por la materia. Por ejemplo, el sonido puede transmitirse por la materia sin ningún problema. O sea, necesita que haya materia para poder transmitirse el sonido. ¿Sí o no? ¿A qué me refiero? Ustedes saben lo que es materia, ¿cierto? Es un tema de primaria. Correcto. Listo. Ustedes saben que la materia es, ¿qué cosa? ¿Qué es la materia? Claro, un objeto, Por ahí va. ¿Qué es la se puede materia? decir que un objeto sólido o líquido, y Hmm, donde se pueda sentir. No precisamente solamente el bueno, líquido, o sea, como que se siente, porque el aire no se siente y el sonido se transporta por el aire. ¿cómo así Ya. que el aire no se siente? O sea, sí se siente, pero no es como, a ver, no es como denso, sino que
Por ejemplo, en el espacio que no hay materia, pues no se escuchan los sonidos. Entonces, ya lo Ajá. tengo en la punta de la lengua. Miren, ustedes tienen todas las ideas en la cabeza, sino que hay que tratar de ensamblarlas de una mejor manera. Materia es un tema que ustedes ven desde primaria. Y Para materia, mí lo que es materia Es un es componente principal de chicos, los escuchen. cuerpos. ¿Cómo? que ocupa un espacio Es como en el todo universo, lo ¿no? que, Muy bien. sí, es como todo lo que ocupa espacios así. Bien, muy bien, muy bien. Por ahí va la cosa. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio o un espacio en el universo. Tiene masa y tiene volumen. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de masa y volumen? Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, volumen es la cantidad de espacio que ocupa ese cuerpo. Entonces, por eso cuando usted se le esponja el pelo, dicen, ay, mire ese pelo de esa muchacha sí que tiene volumen, porque es un pelo, El mío, mi pelo. porque, porque el pelo se esponja muchísimo. O cuando usted tiene el pelo así Ujú. todo liso y aplanadito, no, esa muchacha tiene el pelo sin volumen. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, hay algunas ondas que se pueden transmitir por el espacio, por donde hay materia, y hay otras que les es indiferente que haya o no haya materia. El sonido necesita materia para poder transmitirse. ¿Listo? Pero, por ejemplo, la luz no necesita materia para poder transmitirse, y es una onda. ¿Sabían que la luz era una onda? Sí, sí, claro, obviamente no necesita porque si no, no se vería como la luz del sol, porque en el espacio no hay materia. Entonces, Efectivamente, la luz del sol tiene que viajar desde el sol hasta el planeta Tierra. Y para hacerlo tiene que atravesar todo ese espacio vacío en donde no hay materia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la luz, el electromagnetismo es otro tipo de ondas el magnetismo, perdón, es otro tipo de ondas que no necesitan de materia para transmitirse. Entonces, aquí yo les explico diferentes tipos de ondas, les hago una pequeña mención, ondas mecánicas que necesitan un medio físico, un medio para poder materia, mejor dicho, para poder transmitirse, las ondas electromagnéticas que no requieren nada, por ejemplo, la radio se puede propagar incluso por el vacío, o sea, las ondas de radio, las que ustedes colocan cuando colocan la FM, cuando colocan Boom FM o no sé qué escuchan los muchachos ahora. eh, así es como llegan las señales de los satélites, ¿verdad? Si no me equivoco. Efectivamente, algunos satélites utilizan ondas de radio, ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales, la gravedad también genera ondas en el espacio. De hecho, la gravedad puede incluso deformar el espacio. La gravedad este es el tema que más me apasiona de la parte de tipos de ondas, las ondas gravitacionales, porque la gravedad es capaz de generar una deformación en el universo tan grande que puede hacer que la luz cambie de dirección y puede incluso atrapar la luz en los sitios que se conocen como agujeros negros. ¿Se han escuchado los agujeros negros? Sí, profe, sí. Ajá. Ujú. Genio. Entonces, eso es muy interesante para mí. Ondas periódicas que tienen ciclos repetitivos, no periódicas que presentan ciclos irregulares, es decir, las periódicas son las que son constantes, mientras que las no periódicas son una pico por acá, un pico chiquitico por acá. ¿Sí se entiende eso? Bueno, eso ustedes lo tienen que dibujar. Ondas de una dimensión, de dos dimensiones o de tres dimensiones, dependiendo de dónde se propaguen. Ondas longitudinales, ondas transversales, dependiendo también de cómo vibran, si vibran perpendicularmente o se mueven en la misma dirección de la onda. Entonces esto ya les toca a ustedes dibujarlo. Aquí partes de las ondas, simplemente pues, para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, de las de los agudos y de los graves que decía la compañera, eso depende más bien de la longitud de onda. Es decir, de cuántas veces se repite la onda en un espacio de tiempo. Si se repite muchas veces en un espacio de tiempo corto, pues tiene una baja longitud de onda y puede presentar sonidos más agudos. Y si se repite muy pocas veces, pues son sonidos un poco más graves. Entonces aquí más o menos les explico cada una de las partecitas de la onda,
un dibujito súper sencillo, y algunos de los fenómenos ondulatorios. Mire que entre los fenómenos hay fenómenos que ocurren con ondas de sonido, como por ejemplo la reflexión. ¿Qué es la reflexión según este dibujo? ¿Qué es la reflexión? Como cuando, o Es sea, como cuando, el reflejo, ¿no? bueno, Como cuando uno mira al espejo y como si, pues sí, como si, no sé cómo explicarlo, profe. como cuando la onda choca contra algo y se devuelve. Muy Sí, bien. como si, El ejemplo del espejo es perfecto. ¿Por qué usted se puede mirar en un espejo? porque Porque al proyectar devuelve la se le imagen. agrega, exacto, y se Sí. le agregan propiedades Ajá, reflectivas. efectivamente. ¿Cómo? Vamos a dibujarlo para que ustedes vean que es un poco más compleja la cosa. Aquí, nosotros tenemos un espejo, ¿vale? Este es el espejo. Aquí está usted. Tiene dos piecitos y dos manitas. Y en este espejo aparece usted también, porque usted se está reflejando. Tiene dos piecitos, la manita acá y otra acá. Listo, más o menos eso es, ¿sí o no? ¿Por qué usted se puede ver aquí en el espejo? Digamos que aquí está la luz del sol o la luz del bombillo que hay en su casa. ¿Por qué usted se puede mirar en ese espejo? ¿Cómo es dígame cuál es la trayectoria que tendría la onda de la luz para que usted pueda verse en el reflejo del espejo? Claros tenemos todos que la luz sale del sol, ¿no? Pues en este ejemplo particular, la luz sale del sol. ¿Hacia dónde se dirigiría esa luz? Para empezar. Hacia nosotros. Primero hacia nosotros. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, profesor, Bueno, sí, el sí. silencio dirá que Venus es la que dice. Venus dice que primero la luz del sol llega a nosotros. ¿Y de ahí qué pasa? Creo que La está luz, mal, no sé, yo estoy porque adivinando. A creo ver, que primero pega en el espejo y podría pegar después a nosotros, ¿no? primero peguen el espejo, dice usted. Vamos al otro ejemplo, digamos que lo hagamos con verde. Primero peguen el espejo, ¡pam! Y después A la persona, a la persona. o a todo el objeto que esté ahí. O a todo el objeto que esté ahí. Y después, o ya, ahí se acaba. Em, de hecho, no sé, yo no creo que pegue primero la luz en el espejo, porque por lo menos cuando te pone el espejo que le pegue la luz, más bien como que refleja y lo que hace es cegarte, o sea, como que se Es refleja la luz del bombillo, no muy te bien, reflejas tú. muy bien, muy bien, muy bien. Claro, si la luz del sol va y le pega al espejo y usted se coloca ese espejo en la cara, usted lo que va a hacer es cegarse. Sí, porque vas a ver es la luz, el espejo, o sea, vas a ver es Eh, el sol. Va a ver el sol. Claro, usted va a ver el sol y mirando el sol ahí de frente, pues a usted se le van a quemar los ojos. Hay una forma en la que podría ser así, sí, efectivamente también podría generar un reflejo. Por ejemplo, en el caso de que la luz del sol llega al espejo, se refleja acá en la persona y que de pronto alguna partecita de aquí también se refleje contra el espejo, pero eso es un poco complejo. La cosa es que sigamos Venus entonces pues con su opción. Usted dice que la luz del sol llega a la persona y después ¿qué pasa? Ajá, la luz del sol llega a la persona Ujú, y como que las ondas de la luz ujú. chocan contra el espejo y se reflejan. Ajá, ahí está la cosa. Esto prácticamente es una doble reflexión aquí, ¿no? Y cuando nos pega a nosotros, pues algunas de las ondas de la luz, como vamos a ver más adelante, algunos de los colores, por ejemplo, algunas de las longitudes de onda, se absorben y otras longitudes de onda se reflejan, dependiendo pues de los diferentes colores. Entonces, es por eso que nosotros en el espejo podemos vernos, justamente, porque
golpea acá contra la persona, absorbe algunas longitudes de onda a la persona y algunas otras se reflejan, y eso es lo que nosotros vemos en el espejo. Entonces, más o menos, eso pasa con la luz, pero eso pasa también con el sonido. Esto es un ejemplo clásico, el eco. Si han escuchado que en la cima de la montaña, cuando hablan un espacio vacío, dicen hola, 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 hola. Es porque las ondas chocan contra las paredes y se reflejan y generan ese sonido de eco. ¿Listo? De hecho, ustedes creo que lo están escuchando ahí en vivo en este momento, porque pues tengo aquí el amplificador al lado y refleja algunas de las palabras que digo. Bueno, entonces hay otro ejemplo que es, por ejemplo, la refracción, que esto ocurre muchísimo con el agua. Cuando una onda se va en un sentido y cambia de medio, es decir, está en este medio que tiene una característica particular, pero cambia este otro medio, aquí en este caso es un poquitico más ancho, más hondito. Cuando cambia de medio la onda, también cambia de dirección. Entonces, eso puede ocurrir muy fácilmente con el agua, ocurre muy fácilmente cuando, por ejemplo, tenemos dos tipos de aires diferentes. Por ejemplo, en la gelatina, cuando usted pasa un rayo de luz a través de una gelatina, se refracta, perdón, con algunas de las partículas que tiene la gelatina y cambia de dirección o incluso se vuelve un poquitico más ancha. ¿Listo? Esto en cuanto a refracción. En cuanto a interferencia, esto es cuando dos ondas se chocan. Por ejemplo, yo creo que algunos de ustedes me están colocando ejemplos que no, que la interferencia que hay en mi teléfono celular y toda esta cosa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues que hay dos ondas que están chocando y al chocar, pues el mensaje como que se entrecruza y de pronto en algunos casos las ondas pues pueden llegar incluso a destruirse entre ellas o pueden llegar a ampliarse entre ellas. ¿Listo? Claro, profe, por ejemplo, como aquí cuando dos personas tienen activado el micrófono al mismo tiempo, entonces como que son la misma onda y como que la interferencia y no se escucha lo que se está diciendo, como que Sí, chocan. efectivamente. Como se generan los mismos tipos de onda, incluso en algunos momentos a tiempos un poquito diferentes, pues las ondas generan esa interferencia y nosotros escuchamos o escuchamos un sonido desagradable en algunos casos. Otro tipo de interferencia, cuando usted está en el salón de clase, usted quiere hablar con sus estudiantes, pero tenemos a todos los estudiantes gritando al mismo tiempo. Entonces, el salón está lleno de ondas, ¿sí o no? Las mías llegan y chocan con cualquiera de las ondas de ustedes, incluso puede ser que la onda de mi sonido se pierda entre todo ese mar de ondas que ustedes están generando. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con interferencia. ¿Listo? Supremamente sencillo. Hay ejemplos ahí los que usted quiera. Ustedes me están colocando el teléfono celular en muchos casos, pero hay muchísimos más. El que acaba de dar Venus, por ejemplo, el que les acabo de dar yo. O sea, ejemplos es lo que hay. Difracción tiene que ver con una onda cuando se encuentra con un obstáculo, pero es un obstáculo que tiene un espacio por donde puede volver a pasar. Entonces, esto ocurre mucho en los océanos, en los ríos, que cuando pues las ondas del río, las ondas del mar chocan con sitios que están generando, por así decirlo, una interferencia total, es decir, que no permiten que la onda siga pasando, pero si hay un espaciecito por donde la onda pueda pasar, simplemente lo va a hacer y va a generar una onda similar a la que ya se había generado. ¿Listo? Entonces, eso ocurre con la luz, eso ocurre con el sonido, eso ocurre con ondas en el agua, eso ocurre con ondas en cualquier tipo de medio donde usted lo desarrolle. ¿Listo? Con la luz ocurre de una manera muy interesante. Pues actualmente, no sé ustedes si han escuchado de pronto, pero en física se está trabajando muchísimo teorías cuánticas actualmente. Y, por ejemplo, los electrones dentro de un átomo, a veces, en algunas circunstancias particulares, trabajan de formas extrañas. Si usted las está mirando o si usted no los está mirando. Hay un ejemplo muy particular de un experimento en donde se permitió que electrones pasaran por una pequeña abertura
y los electrones simplemente marcaron señales por diferentes partes acá en un objetivo. Digamos que acá había una pared y se suponía que los electrones iban a pasar por aquí, por los huequitos, y pues iban a dejar una marca aquí, pero resulta que no, que algunos electrones marcaron acá arriba, otros electrones marcaron acá abajo, otros electrones marcaron por acá más abajo. Es decir, la onda se dividió. Y resulta que entonces dijeron, ve, vamos a ver qué fue lo que pasó ahí con los berracos electrones. Y colocaron una cámara para mirar a ver qué era lo que estaba pasando. Resulta que cuando colocan la cámara, esos electrones ya no pegaron arriba, abajo y a más abajo, sino que siguieron derecho. Entonces los electrones eran como tímidos. Es un experimento Es muy curioso. como que no, ya no quiero, ya no. Tú estás Sí, o loco. sea, como si los electrones tuvieran pensamiento propio y era, pues es algo muy interesante dentro de la física cuántica. Es una anécdota muy clásica en realidad, pero es algo muy interesante. Bueno, y la polarización, esto si ustedes, yo creo que los que son muy amantes del reggaetón y de famosos en particular, han escuchado los vidrios polarizados. Sí, señor. ¿Qué son los vidrios polarizados? Es como cuando uno, pues un vidrio polarizado es cuando se ve como más oscuro, como- No, ¿no? no es eso. Vidrio polarizado es cuando no se puede romper. No sé. Ujú. No, Sí, no no puede. sé. Entiendo, Pero el son vidrio polarizados cuando uno polarizado le es, pone como un papel, como algo al vidrio, y eso queda Ajá. más oscuro. ¿Y para qué sirve eso? Pues para que no entren tanto los rayos del sol y para que no lo vean a uno ahí adentro. Eso es un vidrio polarizado. Vidrio polarizado, no, lo que sea negro, eso vale huevo, eso no importa. Es la forma como se transmite la luz. Es decir, la luz puede atravesar de una forma un vidrio polarizado, pero ya no puede regresar por ese mismo punto. No sé si me hago entender. O sea, es como si la luz pudiera entrar, pero no pudiera salir. ¿Sí me entienden? Sí, es como que entra de una forma, pero, o sea, O sea, sí, sí entendí, sí entendí. tiene todo el permiso para entrar por ese vidrio. Por ese vidrio puede entrar toda la luz que usted quiera. Y usted desde adentro del carro, usted puede mirar a toda la gente que hay afuera sin ningún problema porque pues la luz está entrando, ¿cierto? Pero desde adentro no va a salir ningún rayo de luz hacia afuera. Es Sí, como, profe. me acordé de los capítulos como de series policíacas en los que están como un cuarto en el que las personas de afuera pueden ver hacia adentro, pero las personas de adentro que están siendo interrogadas no Ah, pueden ver nada hacia afuera. eso es una Sí, eso ahí me sirvió de algo. sí, esa es una característica de la polarización como tal. Lo que hace es que permite que algunas ondas puedan ingresar o puedan moverse y otras no. ¿Listo? Entonces simplemente permite el paso de algunas ondas y no de todas las ondas como tal. ¿Listo? En este ejemplo, por ejemplo, hay diferentes tipos de rayos de luz que están emitiéndose en diferentes direcciones, pero cuando pasan por el polarizador, ya no pasan ni en esta dirección, ni en esta dirección, ni en esta dirección, solamente pasan estos que están en esta dirección. ¿Listo? Eso es solamente un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el que usted está dando de la serie policíaca, en donde el que está del otro lado del espejo puede mirar lo que usted está ahí diciendo. Otro ejemplo es, por ejemplo, en sus videos de reggaetón, que usted ve que el man está ya metido en su carro con vidrios polarizados y los de afuera los puede ver, pero de afuera no pueden verlo a él. ¿Listo? Entonces, muchachos, esto era lo que les tenía para presentar. Por eso les decía que lo que quería partir en dos clases, porque es algo que tengo que explicar un poquitico más a fondo, principalmente la parte de biología y la parte de físico-química, pues que son un poquitico los más complejos. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Ya con esto terminamos. Profe, ¿cuándo sería la próxima clase? Mañana a las 10 de la mañana. Ahora ya. Bueno, entonces, aquí la actividad es simple, que con base en la información presentada en la guía, qué son las ondas, qué características tienen las ondas, realice diferentes tipos, dibujos de diferentes tipos de ondas, al menos 10,
que usted reconozca en su ambiente cotidiano. Su ambiente cotidiano es su casa, su barrio o lo que sea. ¿Qué tipos de ondas se mueven ahí en su casa? De todo tipo. Si usted, Sí. sí, o sea, si usted ve un pájaro cantando allá afuera, ese pájaro a la fuerza está emitiendo ondas de alguna manera. Si usted tiene un microondas en su casa, esa vaina está emitiendo ondas. Si usted tiene un teléfono en su casa, en fin, yo no le voy a hacer la tarea, ¿cierto? Pero pues usted piense. Siguiente, realice un mapa conceptual con el que explique las características de los diferentes tipos de ondas. Bueno, no hay nada más que decir ahí, las características están por aquí arriba. Perdón, los diferentes tipos de ondas están por aquí arriba y las características están medio explicadas, ya a ustedes les toca explicarlo más a fondo. Y por último, teniendo en cuenta la información de fenómenos ondulatorios, realice al menos 2 dibujos de situaciones en las que pueda presentar cada uno de los fenómenos mencionados. Aquí ya le toca a usted presentar situaciones en donde ocurran los diferentes fenómenos ondulatorios que aquí se mencionan. ¿Listo? Puede Profe, hacerlo. esta tarea yo ya la envié. Vale, perfecto. Seguramente se le evalúa apenas la revise. Porque en este momento estoy revisando las que me han llegado hasta el 9 de septiembre. Me faltan como otras 50 mensajes por revisar. ¿Listo? Ay, no. Mucha paciencia para corregir todo eso. Sí, pues ayer eran más. Ayer comencé, ayer eran como 250 mensajes. Hoy ya son como 50. Bueno, entonces, esa es la actividad, eso es lo que tienen que presentar, eso es lo que ustedes tienen que entregar. Ya ven, ustedes tienen este poco de trabajos por hacer y yo tengo 250 actividades por revisar. Estamos más o menos en igualdad de condiciones, muchachos. Listo, eso es todo. ¿Alguna duda, alguna inquietud adicional o todo está bien? ¿Podemos vernos entonces mañana? Sí, profe. Listo, detengo entonces. Señor.